alguien solamente sabe qué hay en la correa. Y entonces, volver al mar reloj es un problema porque es posible que no tengamos cómo crear las condiciones de comunicación entre nosotros lo suficientemente fluidas, pero así es la vida. Y por otro lado, queremos contribuir a que el reloj sea mejor e incluso pensar si es un reloj lo que queremos hacer con esas piezas. Entonces es un reto desbordado. Uno podría decir, ¿por qué uno mete a unos niños de pregrado a meterse en una cosa inmanejable? Y tal vez ese es el propósito de todo esto. No porque en este momento ustedes tengan las habilidades, la experiencia o la madurez para enfrentar el problema del desarrollo económico local de Bogotá, no quiere decir que no sea importante que se enfrenten con la magnitud de lo que igual es el problema colectivo de todos nosotros como ciudadanos. Aun si encontramos que no hay manera de intervenir que esté en nuestras manos, lo que sí hemos hecho es una lectura sobre cuáles son los retos que tenemos como sociedad. Entonces, quiera que no, si este curso no les resuelve nada, por lo menos les da hambre. Y tal vez eso sea más importante cuando uno tiene 20 años que estar lleno y repleto de basura en la cabeza que ya le reexplica a uno cómo es la vida. Porque posiblemente eso sea más comida chatarra que verdadero alimento. O de pronto, al menos ahorita que estén escuchando los debates, pueden entender un poquito más todo lo que está pasando y tienen más herramientas para hablar muchas otras cosas, ¿no? Sí, de hecho ya desde la perspectiva que han adquirido se darán cuenta que muchos de los debates están centrados en controlar o agarrar la opinión, pero no necesariamente están discutiendo sobre los problemas profundos que tiene esta sociedad local de Bogotá y zona metropolitana, los retos de acción colectiva que debemos asumir. Idealmente nosotros aquí deberíamos tenerlos más cerquita para verlos. Si tiene una visión de un poquito más largo plazo, esa visión de largo plazo de 4 años de nuestros políticos y planificadores, pues produce el aeropuerto que tenemos que en 4 años colapsó. 4 años construyéndolo para que esté colapsado. Entonces ahí hay una serie de problemas que es bueno que acometamos. Y dado que en Planeación Nacional están escogiendo gente con pregrado, por lo menos que en pregrado sepan un poco de eso. Entonces, más o menos lo que, entendido más o menos o no, porque es que yo sé que es difícil entender lo que les hemos pedido, pero más o menos por plancha, ustedes tienen un pedazo de Bogotá que coge unos recursos y crea valor con una mecánica más o menos, que ustedes más o menos tienen claro. Y cada grupo tiene una lectura de la diversidad de recursos que hay en Bogotá bastante grande y divergente, desde los recursos muy concretos de la geografía, agua, tierra, biodiversidad, hasta recursos completamente abstractos como podría ser la identidad de una región, de un barrio, ¿cierto? Pero aceptemos que podemos más o menos generalizar esta mini ecuación. De hecho, para que se burlen de mí, estuve pensando si eran divisiones, sumas o multiplicaciones. Lo máximo que hice fue cambiar suma por multiplicación. Y después dije, no, pero dividiendo, pero si esto es muy grande, entonces divido por 0 y el profesor de cálculo es lo único que recuerdo que me prohibió hacer. Y entonces... no, esto se reduce, bueno, en fin, seguramente había que acudir a algún logaritmo o alguna mierda que está completamente fuera de mi órbita ya. Y entonces ahora lo multipliqué. Pero el profesor Moncayo, que es una de las eminencias de desarrollo local, lo que hacía era una ecuación siempre, y igual a. Entonces digamos que sí. Entonces, tenemos recursos. ¿Recurso o recursos? ¿Cómo definimos recurso? Versus capacidad. Y esa es una división que es un poco tricky. Sí. Pero recursos no es lo que ya está en el contexto. La capacidad es como La aprovecha. capacidad es Claro, pero si se fijan, ya hemos estado mirando que con el tiempo las capacidades un poco se cristalizan o se instalan de tal modo que se vuelve un recurso. Y entonces, ¿cuál sería la diferencia? Tal vez es una cosa, y con esto no estoy diciéndoles la verdad, de pronto me estoy equivocando, tengan cuidado. De pronto es una cosa como el concepto de moda. ¿Sí? La moda de ahorita ya no es moda en 2 años, ni por el diablo. O sea, es un estadio en el cual nuestra actividad, nuestras acciones está en un proceso en el que lo estamos activando, digamos, y a medida que esa activación la estabiliza, esa estabilización la vuelve a recursos, no sé. Eso es una cosa que convendría preguntar. Igual, una depende de la otra. Sí, por supuesto. Pero lo que sí es cierto es que esta depende más de acciones y decisiones. Esta es un poquito más intangible en el sentido que es mucho más claramente acción colectiva que esta, ¿cierto?
Esta, digamos, si dejamos de actuar, se queda allí y empieza a deteriorarse pie entropía. Pero esta, digamos, solamente emerge fruto de las acciones de los actores. Creo yo que esa... La capacidad es algo que uno puede entender como de las empresas que intervienen o del territorio como tal. Sí, ¿Cuál de las dos? O sea, claro. Claro, porque si aceptamos que más o menos es una expresión de la acción colectiva, una capacidad puede ser que los ciudadanos del municipio de, ¿cómo se llamaba? Bueno, Piedras, en el Tolima, hacen una consulta popular para evitar que una minera les ponga allí una planta de tratamiento de aguas que iba a destruir sus aguas. Entonces, no es una capacidad organizacional, pero no de una organización empresarial, no de una firma. Es una capacidad organizacional de un grupo de ciudadanos. Que, digamos, si uno mira, no sé, la junta de pequeños productores de chicha de El Chorro, posiblemente está más cercana a ser una junta de vecinos que una asociación tipo Azocaña. Muy diferente, ¿cierto? Pero en cualquier caso, lo que yo intuyo es que capacidad se refiere a esa cualidad que emerge de la acción, esa cualidad transformadora que emerge de la acción colectiva, ¿cierto? Y esa cualidad transformadora va creando, va estabilizando, va dándole forma a recursos, ¿cierto? Pero es una división un poco tricky, ténganla presente. Yo no me atrevo a darles una definición separada, no la tengo clara yo tampoco. Miremos el tema de incentivos. Hay unos institucionalistas por acá que sí la tienen mucho más clara. ¿Quiénes son los que leyeron al profesor? Ya se me olvidó otra vez. Estaban aquí, los de la nueva economía institucionalista. Los que leyeron Los a ecosistemas. Kalmanovitz. Los ecosistemas no están creados. ¿Quiénes eran? Ustedes. Sí. ¿Qué son los incentivos? Esa parte no la encontramos. No, pero ustedes sí hablaron de incentivos. En algún ¿Ni momento. idea? Bueno. ¿Quién me dice cualquier cosa sobre qué es un incentivo? No sé, a mí me suena como algún tipo de capital que entra, sale, que les... ¿no? Bueno. Que les puede dar un beneficio. Lo voy a poner con un ejemplo así burdísimo. Una persona ambiciosa, codiciosa y medio psicópata en una comuna de Medellín de 1982 que termina volviéndose. ¿Una qué? Otra vez. Una persona ambiciosa, codiciosa y un psicópata en una comuna del Medellín de 1982 que termina volviéndose. Depende. Sicario o traqueto. Si le va mal, sicario. Si le va bien, traqueto. Muy bien. Esta misma persona, otra vez, ¿cómo la describí? Codiciosa, ambiciosa, medio psicópata. La pongo en Silicon Valley en mismo año. ¿Qué se vuelve? Silicon Valley. Un empresario de startup. Y si la pongo en Wall Street en 1992, el tigre de Wall Street, tal cual se vuelve. El lobo, ese mismo. Es que el lobo es DiCaprio, él era el tigre. No dije que fuera bonito. En fin. Entonces, ¿cuáles serían los incentivos de cada uno de esos territorios? Como el contexto. Sí, están en el contexto. ¿Y qué es el incentivo? Es una propiedad del contexto. ¿Cómo modeló el contexto, el comportamiento, cómo lo modeló el comportamiento del pelado que termina siendo sicario? ¿Por qué creen que él con el tiempo terminó volviéndose sicario? Pues es, digamos, es como más los recursos que le brinda el contexto para transformar Por los un lado, recursos que tiene. sí, pero algo más. Las Los actores necesidades también, la gente, las ¿Ah? personas. Es como el Algo más. Pero de pronto si le pones el nombre funciona mejor. A los dos casos. Pablo versus Steve Jobs. Sí. Bueno, no importa. ¿Cuál era el refuerzo al comportamiento de Pablo? ¿Han oído ese cuento de que la lucha contra las drogas está condenada a fallar y que debería considerarse la legalización? ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento? Que igual siempre va a haber alguien que encuentra la manera de consumir. Sí. Va a seguir habiendo. Y si es Sí, sí. legal, pues, más Por un lado no vale podemos que- ganar, digamos, pero hay otro razonamiento Por la completo. violencia que hay cuando es... Bueno, sí. Pero, a ver, no, entonces otro ejemplo mejor. Las transacciones de Pues siempre y cuando valor. haya demanda, pues, No.
A ver, ¿se acuerdan Al Capone a qué industria estaba dedicado? Al Capone. ¿No? No. Hay que verse los No, ¿en intocables. serio? Matan a Sean Connery. ¡Ay, la arruinó! En fin. Es que ya es demasiado normal ahora. Sí, Los Intocables ahorita es una película Disney. Ya es como, matan a la Sean Connery. También es en Highlander. ¡Ah, la arruinó! Igual ustedes no ven cine clásico. Entonces, Al Capone vendía licor, whisky. ¿Por qué era un mafioso? Porque Porque estaba prohibido, ¿cierto? Ojo, la demanda de licor no ha cambiado antes y después. La gente es igualmente borracha con o sin prohibición. Pero entonces, Tiene más ingresos al ser, digamos, ilegal. al ser ilegal. Claro, Tiene al más estar valor. prohibida, la relación oferta-demanda lo premia desmesuradamente. Y entonces, él tiene el incentivo de vender licor. ¿Cuál es el incentivo ahí? Adicionalmente se crean también infraestructuras y redes que soportan ese consumo y esa venta, ¿no? Positivos y negativos. O sea, hay capacidades tanto positivas como negativas. O sea, la mafia italiana tiene unas capacidades berracas, ¿cierto? Muy bien. Entonces, no digo la mafia italiana por hacerle el cielo a Libia, sino porque la mafia italiana es una de las mafias que más se ha desarrollado en montar empresas legales. Bien, ¿cuál es el incentivo entonces de Al Capone? Las ganancias desmesuradas que recibe de vender licor, ¿cierto? Si legalizaran el licor, serían unas ganancias equivalentes a vender cebada. Y entonces él dice no, porque es que si yo tengo una pequeña producción de alcohol, ¿cómo se llama? Hechizo, o sea, casera, y me lo pagan a 7 veces lo que vale, pues tómalo. Pero si además me toca montar una fábrica, legalizarla, formalizar, pues los márgenes llegan a los márgenes que tiene cualquier industria legal. Es que llegaste El ejemplo del que partí sobre el que me decían la violencia no se puede ganar, hay que llamar a Uribe y demás. Entonces, el incentivo allí es el económico. Pero entonces de ese concepto saquemos la idea de incentivo. ¿Qué es un incentivo? Es como Lo que voy la a- vía, la motivación. digamos, Es lo que voy a sacar de hacer. Ajá. Es La dónde, motivación es hacer. dónde, quién y cómo tiene acceso a capturar valor. ¿dónde, quién y cómo tiene que ser? ¿Sí? Es decir, ya habíamos dicho en la charla de constelaciones que en todo lugar de una constelación se crea valor. No igual, no la misma cantidad, no todo monetizable, pero solo en ciertos nodos se puede capturar valor. Y ahí es donde se hace el que tiene poder, ¿cierto? Entonces, dependiendo de dónde están los incentivos, tenemos un mapa tanto de poder como de captura de valor. ¿Sí? El incentivo siempre es qué valor puedo capturar. Entonces, volvamos de nuevo al ejemplo de Steve Jobs versus Pablo Escobar. ¿Cuáles eran los incentivos de Steve Jobs? Claro, al final es que gana plata, yo sé, pero no caigamos en esa caricatura patética sin dar el paso anterior. Como ser el mejor en lo que hace, ¿no? Su arrogancia. No, eso Desarrollar una tecnología que no existe, pues una innovación en tecnología no, no. pues pero ¿cuál es el incentivo? Es decir, yo puedo desarrollar una tecnología que no existe también en Medellín de 1980. De hecho, hay muchas menos tecnologías que existan allá. La competencia. El reconocimiento, pero no es moral, es en dinero. Es decir, no todas las economías premian la innovación. No todos los innovadores reciben retornos por innovar. ¿Qué pasa si yo innovo en Venezuela como empresario? Nada, porque igual me expropian. No hay derechos de propiedad, ¿cierto? Las patentes las maneja un juez que es afín al gobierno y si el gobierno quiere mi patente, pues la coge. O si mis patentes le pertenecen al Estado, ¿yo para qué voy a hacer una patente al Estado? Si el Estado me va a pagar un salario fijo, haga innovación o no, asuma riesgos empresariales o no, pues no hay incentivos. ¿Sí? Si la universidad, digamos, me paga por cada clase que doy y si de pronto consigo un trato con otra empresa, se lo queda todo, pues si yo no voy a buscar contratos con otra empresa, doy clases. No porque yo sea, no estoy dando un ejemplo real, estoy simplemente usando un ejemplo más propio. ¿Sí?
Si yo les digo, quieren hacer el comité editorial de Chéveres, de pronto hay alguno que lo hace de Chéveres, pero si le pongo un incremento de nota, entonces alguien dice, ay, pero yo puedo entrar, es que me estoy quedando, ¿sí? Lo que sea. No estoy tampoco dando un ejemplo específico de nada. Entonces, fíjense que los incentivos es donde hay una oportunidad de capturar valor. ¿Sí? Cada sociedad tiene un esquema de incentivos muy distinto. Muy distinto. Entonces, por ejemplo, pasa mucho en la configuración de Colombia que como tener tierra paga muy poquitos impuestos y sin embargo el precio de la tierra sube. Mucha gente engorda lotes. Y hay un latifundismo improductivo. ¿Sí? O tiene actividades económicas de baja intensidad. Entonces los incentivos tienden a perjudicar o a impedir o a desincentivar la actividad productiva o la actividad innovadora, ¿cierto? Y hay incentivos perversos, por supuesto, ¿sí? Si uno sabe que, fíjense que la ausencia de transparencia en, por ejemplo, cómo se hace la contratación del Estado, crea todos los incentivos para que se soborne para conseguir un contrato con el Estado. O los pésimos salarios de los empleados públicos o las muy bajas barreras de cualificación de los empleados públicos crean incentivos para que ellos se vuelvan una clase rentista a partir de sobornos. Y dependiendo del país uno lo ve más intensivo o no, posiblemente es mucho más exagerado en Venezuela que en Suecia. Y no es porque sean mejores personas unas que las otras, es porque en algún momento lograron crear instituciones que regularan los incentivos. ¿Sí? Entonces, un ejemplo que tal vez mencioné antes en la clase, si yo tengo una mina, ¿cómo me vuelvo más rico? Si meto más máquinas no hay más oro. Entonces, una de dos cosas, más minas y que nadie meta mano en mi mina. Esa es la única opción. Entonces me vuelvo un acaparador de tierras y empiezo a crecer y empiezo a sacar a tiros al crecimiento. No quiero decir que todos los mineros sean así, pero de hecho existe una correlación estadística entre las economías extractivas y las guerras civiles, que se llama la maldición de los recursos naturales. ¿Cierto? En cambio, si yo tengo una ensambladora de automóviles y tumbo al que me hace las baterías, no tengo el incentivo para tomar al que me hizo las baterías. Dependemos a largo plazo. El que me hace la cojinería, Entonces las economías industriales tienden a tener una repartición de incentivos más distribuida. Y por lo tanto es más difícil que aparezca el comportamiento de el ganador se lo coge todo. ¿Sí? Pero no es que haya gente buena y mala. Sí, hay gente buena y mala, pero lo que estructuralmente determina el comportamiento de las personas son las instituciones, que es cómo están distribuidos los incentivos. ¿Me explico? Si ustedes, fíjense que en Estados Unidos está pasando que hacer una carrera, ¿cuál era el incentivo para estudiar una carrera en Estados Unidos? Que es el mismo de acá. Pues conseguir un buen trabajo y ganar Conseguir un algo. mejor salario, movilidad social, ¿cierto? Entonces, si ustedes o los papás de ustedes consideran cuál es la ruta para que el muchacho viva mejor que nosotros, una es que se dedica al contrabando, la otra es que estudie en la universidad, ¿cierto? Hay muchos más incentivos del contrabando en Maicao que en Bogotá, ¿cierto? Muchos más. Y eso no los hace peores o mejores personas que ustedes. Simplemente tienen que vivir con lo que hay. Y si entonces, como está pasando en los Estados Unidos, el precio de las universidades, y como está pasando aquí, es tan extravagante que no hay salario que lo pague, simplemente empieza a colapsar eso lentamente como un castillo de naipes. Bien. Entonces, más o menos claro el concepto de incentivo. Incluso en Europa también tuvieron que volver a tener incentivos monetarios para que quisieran estudiar. Imagínense. Les pagan. Pues porque estudiar es duro. Es que ustedes los tienen súper disciplinados y han sido escogidos de todo el universo de estudiantes por quienes están dispuestos a sacrificar sus años de mayores hormonas, fuerza, aguante para el trasnoche en esto. Y este es Pero claro, los seleccionan, los filtran por yo no sé cuántos filtros, varios filtros durante 13 años, los traen aquí a todos igualitos y entonces ustedes están rodeados de pura gente así, hasta les parece anómalo el que no, pero ustedes son una minoría pequeñísima, pequeñísima.
¿cierto? Sin contar con que la casa los tiene presionadísimos. Pero mija, entienda lo que nos vale ese esfuerzo que estamos haciendo por usted, ¿cierto? Y porque de todas maneras aquí sí es muy claro que si uno no tiene, un título de bachiller, pues ni un call center consigue. Es así de macabro. Entonces, la estratificación social que deriva de no tener un cartón es tan brava que uno dice, no, hasta uno en la inconsciencia de los 16 años se da cuenta que por ahí no es. ¿Cierto? Y si tiene los medios, empuja. Y fíjense cuántos pelados no tratan de entrar a las universidades de garaje, que es lo único que pueden pagar, ¿cierto? O el floreciente negocio de empresas que venden entrenamiento para pasar el examen de la nacional. Uno ve el territorio, está absolutamente repleto de esas apoyos, ¿no? Bueno. Entonces, recursos más capacidades más incentivos, creación y captura de valor. Ojo que es distinto creación y captura, ¿cierto? Yo puedo ser Britney y crear mucho valor, pero es el sello el que capturo. Bueno. Entonces, este ensamble, recursos más capacidades, llamémoslo producción, y este ensamble, capacidades más incentivos, llamémoslo regulación. ¿Qué sería entonces la diferencia entre producción y regulación? Este es fácil. La regulación va por todo lo que se está produciendo y va a empezar a manejarlo de tal manera que se pueda crear o capturar el valor. O sea, ¿Cómo no entendí? Ese es uno de sus efectos, listo. Ese es uno de los efectos. Pero, ¿qué es el ensamble entre capacidades e intensivos? Incentivos. Veamos las definiciones. Decíamos que las capacidades es la acción colectiva organizada, efectiva, sobre los incentivos. Luego es ¿qué? Es el manejo de los trabajadores. Esa es una capacidad de regulación. Pero solo somos trabajadores, también somos ciudadanos, también somos empresarios, emprendedores, usuarios, pagadores de impuestos. ¿Sí? Es un tema es un círculo virtuoso. ¿Cómo distribuyo incentivos que fortalezcan las capacidades, pero cómo las capacidades se invierten en regular los incentivos? Es decir, ¿qué pasa si aquí llega un alcalde el que se dice, bueno, voy a expropiar todas las empresas y las voy a volver públicas? ¿Qué pasa? Lo matan. ¿Ah? No se vuelve un caos. ¿Ah? No se vuelve un caos. No. ¿Cómo reacciona la gente? De todo. O sea, la Cámara de Comercio dice, no va a pasar, no lo vamos a dejar. Pueden haber grupos de trabajadores o grupos, y se organizan distintas formas de agencia colectiva para decir no o decir sí, por supuesto. ¿No? Bueno, ¿y qué sería producción? Capacidades más recursos. ¿Cómo se explota? Sí. Es que es tan, digamos, tan sencilla y tan común que la damos por hecha. Y digamos, lo que están intuyendo posiblemente es correcto, pero necesito que lo enuncien para que lo tengamos en la mesa. ¿Sí? No es una pregunta con trampa. Es esa acción colectiva, pues dándole el trabajo de recursos. Claro, transformando, actuando sobre ellos. Es la actividad productiva como tal. ¿Cierto? Entonces, si en algún caso estamos transformando naturaleza constantemente para producir cosas, eso no basta. También hay un tema de acción colectiva para manejar los incentivos. Digamos, nos reunimos y trabajamos un resto haciendo un proyecto. Entonces hicimos actividad productiva, hicimos, no sé, agendas para exportesanías. Pero después, o antes, en algún momento nos toca decir, bueno, ¿y cómo nos vamos a repartir esta deuda y cómo nos vamos a repartir las ganancias? ¿Cierto? Y si ahí no se organizan para distribuir los incentivos, que nos vamos a repartir la deuda de manera justa y nos vamos a repartir la ganancia de manera justa, pues colapsa. No importa que hagan unas agendas divinas, ¿cierto? Vale chimba. Entonces, regulación y producción. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, ¿qué pasaría si... No, ya aquí lo dibujé. Entonces, digamos que tengo creación y captura de valor, pero solamente capturo valor. ¿Pueden darme un ejemplo? Yo estoy llamando eso economía extractiva. O sea,
un proceso en el que la producción, la regulación solo me lleva a capturar valor, más Ajá. no crearlo. Ajá. La mina, por ejemplo. La mina. O el robo. En una parte. Sí, robar. Sí. Robar es claramente solamente capturar valor, ¿cierto? De todos los impuestos de ustedes, un pesito para mí. De todos los pagos que hagan, de todas las vueltas que no les doy, unos centavitos para mí. Ah, es que como es pago en efectivo y yo no tengo centavos, entonces les digo que es para una donación, una fundación. No sé. Un ejemplo. No sé. Era un ejemplo. Puede ser, eso es como el ejemplo de los incentivos de la universidad, es completamente ficticio. Entonces, yo no sé si es ilegal, no me consta, no tengo ni idea. Pero bueno, si yo cojo la plata que viene de las transferencias para hacer acueductos y financio con eso mi campaña política, evidentemente solo estoy capturando valor. De hecho, se llama captura de rentas. Una de las actividades económicas más viejas de todos los tiempos en Colombia, tal vez la primera organizada realmente, fue la captura de rentas. Porque si todavía quedárselo a la corona, el único incentivo era robarle a la corona. Pero las economías extractivas no necesariamente son ilegales, o son al margen de la ley. Por supuesto. Eso es importante tenerlo en cuenta. Muchas veces son de frente y las cobija la ley. Claro. ¿Qué pasa si yo digo, en este lugar ustedes pueden hacer lo que quieran sin pagarme impuestos? Una zona franca. Estoy creando unas condiciones extractivas pensando que pueden haber otros beneficios interesantes. Atraer la empresa aquí en primer lugar y ojalá cuando le quite las ventajas se quede. Pero cuando ocurrió la tragedia del río Paez en el Cauca, que hicieron una zona franca de 25 años muy generosa, Alpina se mudó allá y apenas acabó se volvió a ir. ¿Cierto? ¿Qué creen que usó Alpina del Cauca? Y Alpina es una empresa perfectamente respetable y posiblemente una de las joyas de la corona empresarial colombiana. Pero los incentivos son así también. Ellos tienen una racionalidad económica que no es para nada altruista. Entonces, ¿qué creen que utilizaba del territorio país una empresa como Alpina? Y digamos, vamos a diseñar un nuevo producto y hacemos un grupo de co-creación con unos habitantes locales de la etnia país. Lo dudo mucho. ¿Sí? No creo que Alpina haya hecho eso. No creo que hayan contratado gerentes o le hayan pagado. Y eso, ¿no? Porque si en primer lugar ahí no había ninguna ventaja para localizarse. Y recordemos que yo estuve en el sitio de la tragedia unos años después y no está rodeado de montañas verticales por todo el lado y aquí ve el Nevado del Huila. O sea, ese sitio es inaccesible. De pronto un acceso a unos cuantos áticos lecheros y de resto puras ventajas de no pagar impuestos en otra parte de Colombia. Entonces se lleva cerquita todo lo que pueda Popayán a sus ejecutivos, gasta plata en mantenerlos entretenidos en una ciudad donde uno le dan ganas de suicidarse a los 3 días. Pasé todas mis infancias en Popayán, puedo decirlo. Entonces, no se ofenda al payanés de acá. ¿Y qué? Si se fijan, no hubo ninguna sofisticación a la larga de las capacidades y recursos e incentivos en el lugar. ¿Sí? Se fue todo. ¿Qué va a quedar en La Guajira cuando se acabe el carbón? Un hueco lleno de agua sucia. ¿Sí? Yo creo que seguramente la empresa Cerrejón paga puntualmente sus regalías. ¿Sí? ¿Qué pasa con esa plata? ¿Cuál es el tipo de acción colectiva que regula cómo se va a invertir esa plata? ¿Quién creen que es? Alguien que si un periodista muestra cómo trabaja, le manda un sicario. ¿Cómo? ¿Ah? ¿Cómo? No entendí. No sé. Lo que ha pasado ahorita. El exgobernador, que todavía tiene muchísimo poder de La Guajira, está ahorita en la cárcel por toda la gente que mandó matar y las amenazas que le ha hecho a muchos periodistas y otros políticos que han denunciado su extracción completa de las rentas. Pero también, digamos, en todos lados se cuecen habas. Yo recuerdo mucho
una compañera de ustedes que estábamos discutiendo comentando antes de la elección de hace 2 alcaldías por quién iba a votar, dijo, no, en mi casa vamos a votar por Samuel porque un amigo de mi papá le darían un cargo que después le daría un empleo a mi papá si votamos por Samuel. Yo no se lo he vuelto a restregar, pues, porque yo no soy un justiciero alguno para decirle a alguien que en parte ustedes son culpables de que... Pero, digamos, eso es más común de lo que creemos. Y yo creo que un poco los incentivos son así. No se trata de que seamos personas buenas o malas. Si un padre de familia se da cuenta que la única manera de tener un contrato es votar por fulano, él balancea mi conciencia política versus pagarle la Universidad de los Andes a la China. A la mierda, sálvese quien pueda. Muy fácilmente, si las instituciones son débiles, si no son legítimas o no confiamos en ellas, caemos en el sálvese quien pueda, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros seguiríamos conservando los modales y la decencia si de repente hay una tragedia ambiental, un colapso tipo terremoto y se acaba la comida y el agua en Bogotá? Habrá un grupo que más o menos se sostenga y quién sabe cuánto tiempo, y depende de qué tenga que negociar a cambio. ¿Sí? Su sobrevivencia, la de una cría, la de su mamá, vete a saber, ¿cierto? Posiblemente la única barrera que hay en que si, por ejemplo, un pervertido agarra a mi sobrina y la viola, y lo único que evita que yo lo mate es la confianza en que hay un sistema judicial que lo captura y lo encarcela. Entonces, si las instituciones son débiles, la sociedad colapsa. Colapsa. Hay otro punto que es interesante mirar, y es el movimiento o las dinámicas de los incentivos, que muchas veces se producen en unos sectores, pero no se utilizan en los mismos sectores. Explícame. El petróleo con ciencia y tecnología, de pronto, y con movimiento a otros departamentos. Explícamelo más. Entonces, pensar en que las regalías del petróleo y de los departamentos que producen el petróleo, que están no muy cercanos a Bogotá o a la parte andina, las regalías son utilizadas para el desarrollo de ciencia y tecnología, o supuestamente eran destinadas al desarrollo de ciencia y Esa tecnología. fue la reforma al sistema de regalías que hizo la administración Santos a la mitad más o menos del primer mandato. Entonces, no se utilizan las regalías en los mismos territorios como incentivo, sino se utilizan en otros territorios y en otras áreas. Porque, esa historia, ustedes han ido a las consecuencias. El ministro de Economía, que era Echeverry, Juan Carlos Echeverry, que fue decano de Economía acá, dijo, miren, lo que pasa es que tenemos unos territorios que crean una cantidad de riqueza grandísima. Primera consideración, esa riqueza es de la nación, no de ellos, porque el subsuelo es de la nación, no de los habitantes. Y eso hace que, por ejemplo, en la minería no haya como parar muchas acciones mineras. Pero además, esos departamentos no tienen la capacidad institucional de gestionar esos recursos, y los departamentos productores de petróleo se llenan de piscinas de olas vacías, que ahí se está refiriendo creo que al Casanare, que está repleto de piscinas de olas vacías. Y entonces vamos a coger esa plata y la vamos a repartir entre todas las regiones y vamos a hacer un fondo de inversión en innovación y tecnología que cree capacidades en todos los departamentos, porque la tecnología debería ser una capacidad, un recurso / capacidad más sostenible a largo plazo que el petróleo. El petróleo se acaba, lo otro no, ¿cierto? Es decir, si yo monto una refinería de polímeros en Cartagena, si el petróleo local se acaba, pues lo traigo de Venezuela o lo traigo de Ecuador, ¿cierto? Y del costo final del polímero del petróleo realmente es menos, es el procesamiento lo que más vale. Entonces ese es el razonamiento. Si yo soy la mejor empresa productora de chocolates del mundo, pues traigo chocolate donde sea, Costa de Marfil o Costa Rica, donde esté más barato. Ese es el razonamiento. Y entonces hace que esa plata se vaya a las regiones, pero pone la gestión en manos de los gobernadores. ¿Cuál es el incentivo del gobernador? Reconocimiento. ¿Que se traduce en qué? En reelección. O en elección de su partido. Entonces yo tengo que mostrar resultados de gobierno en 4 años. Vamos a hacer proyectos de innovación e investigación básica de 4 años. Pero digamos, eso también va muy ligado a los elementos que hacíamos los días de que no hay ensamble entre ejecución y legislación. Entonces, si bien, te lo digo yo porque lo he vivido, es algo que está muy bien planteado, porque a mí la idea me parece brillante, porque Colombia debe invertir en tecnología. Claro.
cuando tú vas a ejecutar y tienes como gobernador a un matón que sí sabe sumar y restar 2 más 2 es mucho por Sí. su vida, ahí cambió todo el asunto y es la perspectiva. Claro, Entonces, pero además, aún si fuera un egresado de Harvard, prelado del Vaticano y budista que medita a diario, y tú le dices, tiene que ejecutar esta plata de innovación, él igual tiene un periodo de 4 años. Su interés es que lo reelijan y él dice, de buena fe, si yo muestro resultados en 4 años me dan plata y entonces yo lo hago más larguito. Pero entonces hace un proyecto de investigación de 4 años. Un proyecto de infraestructura de 4 años les creo que se puede hacer. Una línea de investigación robusta que cree capacidades tecnológicas de largo plazo en 4 años es difícil. Y es porque el ministro Echeverry, con todo el respeto que me merece, pero también la lógica de los congresistas cuando negocian eso, que también es una lógica de 4 años y de pagar las elecciones vía clientela, no ve las condiciones de la investigación científica. No le importan, no tiene incentivo alguno. Producir ciencia no da votos. No los da. Y también que cuando cambia el gobernador, Sí. cambia mucho el Sí. funcionario. No porque estamos ocupados escribiendo papers si no vamos a votar, señora. Cuando cambian gobernador, también cambian funcionarios y la Claro. gente que él puso en los puestos. Claro. Entonces fíjense que toda esa plata se está yendo por los sifones y les cuento, los coletazos son maravillosos, son terribles. Toda la investigación en los Andes en un 90% era de Colciencias. Pero como ya la plata en investigación creció, solo que se fue de Bogotá, se acabó la plata para investigar en los Andes. Ya no hay con qué pagar investigación. Y eso no es culpa de los Andes, digamos. Y los Andes no lo previó. Y ahora hay un proceso, o sea, intenten que un uniandino logre hacer un convenio con alguien de la Universidad de Sincelejo para hacer un proyecto de investigación en carnes. No se conocían de antes, no tienen ningún lazo institucional, no confían el uno en el otro, ¿cierto? Entonces el de allá piensa que este es un gomélico puta que me va a cobrar 7 veces lo que eso cuesta, el otro piensa que este es un corrompido malparido que está ahí porque es el primo de un gobernador. Puede que ambas cosas tengan algo de cierto y no. Y entonces, ¡pum!, se acabó la investigación. Pues todavía estamos investigando un poco las uñas. Se acabó la fuente de ingresos. ¿No? Con un proyecto con la mejor intención, ¿cierto? Pero una cosa es diseñarlo en un escritorio y otra cosa es negociarlo en el Congreso y en las regiones. Hay algunos de los OCAD, que son estos comités que además de un gobernador tienen al arzobispo. Discutiendo la agenda de Investigación. ciencia y tecnología. Hijos míos. Bueno, entonces, economías extractivas. Entonces les propongo 2 bucles. Que esta creación no toda la capturamos, sino que también una la reinvertimos en gestión y gobierno. ¿Y qué sería reinvertir en gestión y gobierno? A ver si yo anoté algo que valga la pena. ¿Qué sería gastar parte de esto en esto? Es como un diálogo. Pero traten de pensarlo con un ejemplo que ustedes tengan. Que yo cojo parte de lo que se gana la economía de la región y le reinvierto en gestión y gobierno. Traten de buscar un ejemplo en lo que tienen. ¿Que funciona, que no funciona? Así no funcione. De pronto lo de la recuperación de los ríos. la Cuenta, contaminación, ¿sí? No es, en verdad, no funciona mucho que digamos, pero sí lo han hecho. Pero muéstrame el ciclo. Explícame el ciclo. Bueno. Las industrias generan residuos ¿Sí? y por las externalidades y tal, dejan, ¿verdad?, esos residuos a manos del gobierno y otras entidades que buscan invertir para regularlos, ¿sí? Pero no. En teoría, los impuestos de las empresas deberían pagar la recuperación de Pero los ríos. incluso, digamos que hay otra cosa y es que a la... bueno, no, pero esa parte, como que las industrias tienen como que están... si pueden dejar esos recursos y como que no los sancionan porque igual de pronto al gobierno le conviene que ellos sigan funcionando porque esos impuestos después los vuelven a llevar a ellos, ¿no? Sí, de hecho esa es la razón por la que Estados Unidos no suscribió el Tratado de Kioto. El Tratado de Kioto sería un ejemplo de eso tratado de funcionar. Bla. A ver, ¿por qué? ¿Cuál sería el incentivo para que
Alpina armara la Asociación de Productores Lácteos de Cundinamarca. Si es que no existe, pero puede ser. Esto me la estoy inventando. ¿Cuál sería la razón para que una Alpina hiciera la Asociación de Productores Lácteos de Cundinamarca? Son sus competidores, en teoría son sus enemigos. Expandirse. Para que Por lo que es la más grande. No. pues como estar en los parámetros para que a todos les exploraran los impuestos. Por ejemplo, conseguir inversión en bienes públicos, que nos hagan una carretera buena a todos. Si la pido solo yo, digan, hágasela. Si Pero la si pedimos la todos los región- productores de la región y decimos, y de nosotros depende todo el empleo, entonces hay un incentivo para que creemos una instancia de regulación que negocie con el gobierno central. ¿Cuáles son las funciones que cumple la Cámara de Comercio? Proveeduría. Por ejemplo. No, ni idea. Pues, No está bien. Y eso que los hemos hecho estudiar como un berraco. La Cámara de Comercio no. ¿Ah? La Cámara de Comercio no está en ninguno de los casos. Debería aparecer en algunos. Es que están todo el día sobrecalentados, es como, no nos haga entender más. pero por ejemplo, eso que se hablaba de que, pues estoy buscando como un ejemplo nuestro, por ejemplo, en el tema de educación, pues, Sí. por ejemplo, si un colegio como el Nueva Granada decide invertir, digamos, en la educación pública, como es pues la fundación de la que estamos hablando, pues eso es un incentivo, bueno, primero porque se ahorran impuestos, ¿no? Y segundo porque pues van a crear gente que en el futuro pueda habitar la ciudad, como lo habíamos explicado. O sea, digamos que apoyar la educación pública genera que haya gente en el futuro que cree empresa, digamos, y desarrolle la economía. Digamos, estás mirando las implicaciones más a largo plazo, ¿puedes mirarlas a más corto plazo? Digamos, en la tensión entre los dos modelos, el modelo de provisión de educación, el público versus el semiprivado, ¿cuál sería el tipo de inversión de creación de valor? En el uno es vía impuestos, el ejemplo que nos decías del agua. En el otro es, La fundación. sí, o sea, Porque se ahorran impuestos, entonces Sí. eso que se ahorran en impuestos lo pueden reinvertir. sí, bueno, ese es un incentivo chiquito. Hay un incentivo un poquito más grande, más ciudadano, digamos. Más o menos lo dijiste, Educar. No, pero la... no, es que lo hablamos. Es que no quiero decirlo. El reconocimiento. Tantas cosas en la No caigamos en perspectiva de consumidores. El tema es que pues hay educación que la provee el sector privado y educación que la provee el sector público. Los colegios en concesión siguen siendo educación para todo el mundo, pero no, el operador no es público, el operador es privado, pero sigue siendo educación pública, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia de inversión en regulación que hacen unos y que hacen otros? Entonces ya dijimos unos invierten recursos en impuestos y pretenden que el buque de impuestos pague la educación pública. Los otros invierten recursos privados también y canalizan públicos, ojo, Sí. ¿sí? Y entonces es una cosa que tiene que ver más con este ensamble. Eso no lo hablamos, que el Estado era el que debía proveer como lo que hablamos con el agua, que como el agua es un bien común, Ajá. entonces el Estado, si lo hace una empresa privada, pueden intervenir como El que no tenga plata se queda sin agua y se muere. Entonces si lo provee el Estado, lo puede proveer Claro, para toda pero la- entonces ese sería el argumento para no ser colegios en concesión, sino colegios públicos, Ajá. ¿cierto? Pero como el Estado es tan pobre, entonces... No, porque igual ellos están En ejecutando teoría. plata, están ejecutando plata del Estado. Pero no Ellos lo no están hacen. regalando plata, Es que no están solamente ejecutando plata. El Es incentivo más no por son acá. solamente los impuestos, sino que además es una renta... Comparemos periódica. recursos y capacidades del Exacto. colegio público versus del colegio en concesión. ¿Cómo son? Se invierte mucho menos en el que es O menos eficientemente, ese es el argumento. O sea, el colegio público está caído, el colegio privado parece un colegio privado. El colegio gestionado por privados parece un Parece colegio un privado. colegio privado. O sea, al parecer el manejo de recursos de las capacidades privadas es más eficiente que el manejo público. Y es Entonces, que el manejo de recursos del privado está más concentrado. En cambio, el del público está exacto, más exacto. esparcido. Pero eso no, ojo que esa es una guerra bravísima. Digamos, el grupo de ellas lo tuvo que machacar mucho
porque uno podría decir, no, el Estado tiene que proveer todos los bienes públicos. Y si el Estado no tiene los recursos, como en el caso de las agencias público-privadas, o no sabe cómo, o los incentivos del Estado, fíjense que hay una cosa interesantísima. Mucha de la plata de inversión la tiene que manejar Bancoldex. Es decir, un empleado público tiene que decidir si corre el riesgo de financiar un proyecto innovador. Pero los proyectos innovadores de veras son riesgosísimos. Entonces, a alguien que después le puede venir la contraloría a joderlo de por vida por haber malgastado el erario, le ponen la tarea de apostar por proyectos. El diseño de incentivos es una mierda. Sí, la innovación rara vez la puede financiar el Estado. El Estado puede financiar la investigación y renunciar a la certeza de si eso va a volverse riqueza o no. ¿Sí me explico? Hay una diferencia grande entre investigación básica e innovación. Sí, como por ejemplo, en sistemas de concesión es un poco como el hecho de si algo debe ser un bien público o no, pero además si es un bien público, lo debe administrar el Estado o lo debe administrar un sector privado. O un sector privado vigilado. Eso es una discusión larguísima, casi que explica el modelo de sociedad que queramos. Ahí también habría que mirar si, por ejemplo, Bueno, el resultado... Estamos muy bien en la vida. El resultado de los colegios, del colegio en concesión, tienen los mismos resultados, por ejemplo, en algo que miden ellos, con lo que se mide la educación en el ICFES o en el Saber Pro del Nueva Granada. O mejor, mucho. Pero el enlace con la educación superior sí cambia mucho. Sí. Pero es decir, para ponerlo en un ejemplo bien cercano, hay quien dice, de pronto está mejor gastada la plata de los impuestos en las becas Serpi lo paga, porque yo garantizo que toda la plata se gaste en la educación de un chino en la universidad de mejor nivel posible en infraestructura, en recursos y no sé qué. Teóricamente está. Versus que se malgaste en una universidad que está cayéndose a pedazos, teóricamente la nacional. ¿Cierto? Pero es que son 10.000 niños. ¿Y cuál es la gente que atiende la Universidad Nacional? Yo no sé cuál es la población, pero es mucho más de 10.000. ¿Cierto? Y si uno mira las cifras de cuánto ha estado en déficit estructural la Universidad Nacional porque le piden más desempeño dándole menos transferencias, es asombroso lo que han hecho de optimización en muy poco tiempo. O en muy poco tiempo, no, en estos años. Exacto. Y aún así en todos los rankings, si queremos ser así neoliberales locos por los rankings, la Universidad Nacional se casca con los Andes fresca y es mucho más grande. O sea, es un manejo de capacidades y recursos mucho más bravo que el nuestro. A nosotros cambiar de escala nos está costando sangre, crecer nos está costando sangre. Sí, ellos ya hace rato... Pero yo creo que también son las condiciones porque el hecho de que les toque contar con tan pocos recursos es lo que hace que sean como son. O sea, porque es que perfectamente tuvieran un poco más de recursos, inclusive iguales a los que nosotros podemos llegar a contar, no sé qué tanto sea el comportamiento que pueden llegar a tener ellos. O sea, sí, no lo sabemos muy bien. Claro, deben haber, no creo que la calidad institucional de la Universidad Nacional de Leticia sea igual a la de Bogotá, seguro que no. Ni la de San Andrés. Direccionan los recursos a las facultades y las empresas. ¿Cómo? La ingeniería. Que eso pasa aquí. ¿Cómo dices? Administración es Indamanoy. Esto es, bueno, ya no. Ahora es la Macarena. Antes diseño era la Candelaria. Pero ahora es la Macarena. Pero sí funciona un poco diferente. Pero música se quedó en la Candelaria. Y va para Barrio Egipto a toda velocidad. Perdón. Pero sí funciona igual. Las dos instituciones tienen una política en la que así, lo que estábamos hablando de las matrículas en medicina, así las matrículas en medicina se ganen mucho dinero, sean muy altas, tienen que repartirse para el funcionamiento general. Entonces, en la nacional las dos facultades que más dinero recaudan por proyectos de extensión son ingeniería y artes. El overhead por arquitectura, ese overhead se va a la repartición y al funcionamiento general de la universidad, como acá las matrículas. Pero yo tengo una pregunta, pues obviamente si la profesora muy bien, es cuál es la diferencia que hay entre que la plata la administre pues algo privado, que digamos acá alguien que no es del gobierno decide a dónde direccionar los recursos, pero en la nacional los del gobierno son los que deciden eso.
del Estado, que no es lo mismo que el gobierno. El Estado y el gobierno son entes diferentes. Y entonces, Ahí es donde están los problemas con el rector, que por eso es que han querido tumbar tanto al rector, porque es el que está administrando Pero más. Sí. eso pasa en todas las universidades. pero bueno, también es muy sencillo mostrarlo con diferencia. Hay una diferencia muy elemental que no sé qué consecuencias tenga, y de pronto me están grabando, pero ¿a quién le rinde cuentas el rector de la Nacional? O sea, los incentivos cambian. Es ¿A pensar quién le rinde cuentas el rector de la universidad? o cómo toma Sí, decisiones. sí, Ah, y ¿a quién debe convencer para tomar Hay un decisiones? comité que es organizado con gente del Estado. Hay gente gente de la del ministerio, universidad y del Hay estudiantes, hay profesores, Bueno, la composición, exceptuando el ministerio, es esencialmente la misma que en el nuestro, pero allá sí hay poder de veto. Y hay un y está, Y eso tanto infarta a la universidad como vigila al rector. La Nacional iba a hacer la misma reforma que hizo los Andes, reducir las carreras a 4 años, pasarlas a créditos. Y los demás dijeron, no, eso es quitarle calidad a la educación. Aquí díganle eso al vicerrector. No, mentira, sí hubo gente que se lo dijo en un entorno de debate civilizado entre dos personas muy inteligentes. Eso no fue una pelea de verduleras para nada. El vicerrector les puso sus argumentos, pero igual era una decisión tomada. Es decir, el vicerrector seguramente tomó en cuenta muchos comentarios que le hicieron sus profesores, sus decanos, pero la decisión ya había estado tomada y él la tomó con un comité que está más arriba que ese comité, que es el Consejo Superior, y el Consejo Superior, pues digamos, son unas élites muy nítidas de la estamos hablando raza de oligarquía bogotana, que simplemente eso le parece bien. Lo Para mismo bien y pasa- para mal. Si son nuestros intereses de clase, generalmente nos favorecen y nos parece divinamente. ¿Cómo se me olvidó el nombre del ex rector de la Nacional? Marco Palacio. Palacio. Pues Palacio era el rector y fue el que propuso toda la reforma para programas de 4 años en la Nacional. Lo tumbaron y el proyecto y todo terminó consolidándose, pero acá un poco, ¿no? No, y fue paralelo. Hasta donde entiendo, fue al tiempo. Sí, porque además estaban, digamos, muy influenciados por toda la discusión que hubo en Europa cuando hicieron todo el programa de unificación de todas las universidades. En la Unión Entonces, Europea. toda esa discusión de la Unión Europea se trasladó aquí, y aquí se trasladó, digamos, tal cual. Allá chocó contra los valores, intereses y convicciones de las distintas partes que tienen en juego. Pero entonces son modelos muy distintos, tanto como que la Universidad Nacional es paquidérmica en tomar decisiones, pero una universidad no es una empresa privada, no tiene que avanzar rápido. Hay algo que pasa también ahí, son las condiciones de la contratación, que es algo que cambia completamente las dinámicas. Imagínense cuando ustedes van a un lugar y los atiende un funcionario público que tiene el contrato de por vida y es muy difícil que lo saquen, acá cuando alguien los atiende mal. Sí. Sí, acá todos Ustedes tenemos mandan una contrato un año. carta Y lo he hecho. y lo echan, se acabó. Ay, no es tan fácil, pero sí. Pero puede ser. Pero es más fácil que un funcionario Pero sí, público allá que no si le yo soy importa profesor de Nacional cómo- también puede pasar que yo No le renovaron el contrato. voy a hacer una investigación a largo plazo y necesito la estabilidad, me la da, pero también soy alcohólico y medio loco y que los he visto y no se va nunca. Y también, si hay que hacer una reforma disciplinar profunda y telúrica que vote a la caneca 35 años de historia de la profesión, como la que hicimos acá, Es- allá no pasa. no, hay que ni va a votar pasar. a Y no va a medio, pasar, sí. sí. Yo he visto personas que han sido directores de carrera de la universidad, del Departamento de Diseño de la Universidad Nacional, utilizando diapositivas mías de hace 10 años. No, y mi papá estudió en la Nacional. No. Mi papá estudió en la Nacional y él criticaba a muchísimos profesores y calificaban muy mal muchos profesores, y mi hermana entró a estudiar en la misma carrera y tiene los mismos profesores. ¿Sí? Sí. Pero también es criminal que uno tenga una estabilidad así de precaria. Y que digamos, esto es una infidencia, en la red de discusión de los profesores que no sabemos quién lee, entonces nadie habla. Lucas Ospina, que es el único aquí que habla sin remilgos, dijo: en todas las reuniones que hicimos para hacer el nuevo plan de desarrollo institucional, los profesores dijimos que nos preocupa una instancia de gobierno y transparencia que haga que las
directivas le rindan cuentas al resto de la comunidad sobre por qué están decidiendo lo que están decidiendo, porque no tenemos ni idea, ninguno. Nadie contestó. En mi caso personal es porque me da miedo que me estar en la lupa de algún directivo. Ya me pasó que para investigar mi tesis hice una pregunta sobre cuál era la política de investigación de la universidad a largo plazo y hubo una carrera de chismes bravísima diciendo que es que yo en realidad estaba organizando una especie de golpe de Estado. Le pregunté a la que no era. Ya que estamos hablando de rectores y todo eso. Tengo un ejemplo y una pregunta. Digamos, en el colegio de mi mamá, que es muy pequeño, existían 2 jornadas. Pues ¿Es público o es privado? público. Entonces, el rector le pagan incentivos, así yo lo veo. Entonces, le pagan entre más campañas o cosas pongan en el colegio. Entonces, digamos, él instauró la jornada única. Pero eso trajo, pues, consecuencias negativas al colegio porque pues el colegio es muy pequeño y entonces hay cursos de 40 niños en los patios que ni siquiera tienen Creo que ahí fue un colapso entre gestión y capacidades, es decir, mi colegio también era público y también eran 2 jornadas, es misma población todo el tiempo. Entonces esos incentivos serían positivos o negativos, porque es que tú habías hablado de que había unos incentivos que pueden afectar a la conservación o las dinámicas ahí de manera positiva o negativa, pero con respecto a qué lo estamos viendo, como éticamente. No. Digamos, ¿cuál es la razón para hacer jornada única? Que le pagan Que se más. ahorran en profesores, No, la razón- en tiempo. No, esa La razón es buena. la Esa razón de la razón política inicialmente. de la jornada única, ¿cuál es? La calidad de ¿Ah? La calidad de la educación, ¿qué? Exactamente. Como los niños ocupados porque están a mediodía, no tienen quien los cuide. Esa es una razón práctica importante. Pero, Pero por otro lado, darle 8 horas de educación. Y si uno Pero si les compara... tienen más tiempo. Es que antes si se dan cuenta, por ejemplo, también en los colegios públicos las jornadas son muchísimo más cortas. Sí. Entonces entran a las 7 de la mañana y salen a las 12, la siguiente jornada entra a la 1 y sale a las... Entonces la idea es que como la infraestructura es tan costosa, la optimizamos haciendo 2 turnos, ¿cierto? Pero entonces los niños están la mitad de la jornada fumando marihuana, digamos. Eso diría O Pachito. vendiendo la- Eso diría Pachito. Y entonces más horas de educación. él resolvería el problema con cámaras embosaladas para los niños mientras no están estudiando. Además que es más rápido, ¿no? Pues, Pero es que ponte a pensar también en la capacidad infraestructural que tiene, porque sí, ahí pero, es donde colapsa. Pero se ahorran. Entonces, se supone que para poder mejorar los rankings de la educación tipo volumen OSD necesitamos que los niños tengan más tiempo de horario de clase, pero entonces, ¿quién hace los colegios que absorben ese doble de carga? ¿Cierto? Es una transición hecha un poco con las patas. O sea, mucho de lo que decíamos de una cosa es la política, otra cosa es la gestión de la política. Pero a veces porque otra vez, toda la tecnocracia que tenía el gobierno bogotano, el gobierno distrital, después de las administraciones Mocus Peñalosa, buena o mala, desde la administración Garzón se transformó más en personas afines al partido, que no necesariamente tienen la capacidad de gestión. Entonces, bueno, listo, vamos a planear una nueva vía. ¿Usted sabe cómo se hace eso? No, pues ahí hay un problema también bravísimo. Pero entonces esos incentivos, o sea, mi pregunta es que si esos incentivos son positivos o negativos, como los estamos viendo. El ensamble de incentivos, o sea, el incentivo está ahí, es el efecto de lo que validamos como positivo o negativo. Ella tiene un incentivo, la rectora, de cumplir unas metas y lo sigue. Pero si el ensamble de todos los incentivos que hay no hace que además la infraestructura emerja o que los profesores estén cómodos con la transición, ¿cierto? Porque hay como muchos actores involucrados como adyacentemente. FECODE es una cosa loca. En el aeropuerto, o sea, hay ¿Cómo? 4 grupos de interés sobre que se haga una mejor calle. Claro, que la movilidad. el incentivo para unos es perverso para otros. Sí. Sí, no hay, bueno, seguramente si uno busca más hay incentivos Más tiempo inmundísimos. El gobierno quiere, digamos, o el Ministerio de Educación está pensando, o el distrito está pensando en mantener más tiempo a los niños ocupados en el colegio, aprendiendo, jugando, haciendo cosas de niños. El rector quiere ganarse, o la rectora quiere ganarse la bonificación, pero adicionalmente eso hace que suceda lo que el gobierno quiere, entonces podríamos decir que es bueno, porque él está facilitando, pero la infraestructura no está respondiendo
Y sí, la reubicación laboral o el manejo del personal docente, no sabemos cómo que lo determina ni qué funciona. Porque los sueldos de los docentes no suben. Y eso Ahora, es lo que afecta a claramente hay incentivos que son estructuralmente perversos. El incentivo que creó los falsos positivos clarísimamente es una política diseñada para generar masacres. La democracia es una manera de crear y regular incentivos, es una forma de gestión y gobierno. Hay un ejemplo bonito que sale desde de esta creación de valor y de gestión y gobierno que sale desde la veeduría y es una... Ojo, les está hablando la profesora. Es algo que se hizo con las alcaldías o con las localidades y con las personas de las localidades para activar veedurías ciudadanas. Entonces, como la veeduría desde arriba hacía un control, pero como los ciudadanos también se ponían de acuerdo con los entes de gobierno para ellos mismos hacer veeduría y hacerla en dos sentidos. ¿Cuál sería mi incentivo como vecino de Eliana para que nos reunamos para hacer veeduría? ¿Ah? Más concreto. Sí, es eso, por supuesto. Pero pues ese razonamiento tan abstracto no lo tenemos ninguno. Por ejemplo, que la vía que está fallando en nuestro barrio, sepamos que la van a arreglar y la van a arreglar en un tiempo razonable y bien. O que el parque que está al frente de mi casa no me van a robar más, sino que yo voy a poder llevar a mis niños ahí. O que el edil que ayudamos a elegir y vemos que está robándose la plata le caiga encima a la Procuraduría distrital. Sí, como capacidad de generar cambio. Ajá. Exacto. Yo tengo una Como intervención. agencia se llama eso. Ah, sí, sí. Eso sería... Sí, esto se llama... Pero podría ser dentro de la creación, como ser reproducto de la creación de la agencia ciudadana. Yo tengo una pregunta. Claro, más agencia, más estructura, ahí estaba implícito. ¿Qué es agencia y estructura? El gran problema de las ciencias sociales, señores. Pero si nos ponemos en eso no acabamos. Entonces, Sí, una Pero más o pregunta. menos se entendió la agencia. Sí. Ya que son las 10:20 y no hemos terminado eso, quería saber si podemos dejar como 10 minuticos para que nos expliquen bien naipes, porque creo que sí. no nos quedó muy Pero claro. eso es menos importante. Entonces, pensemos reinversiones de valor en mejorar regulación. ¿Sería hacer qué? ¿Más qué? Bueno, no, muy difícil. Pensemos esto. Dejen cocinándose eso. ¿Podemos reinvertir en capacidades o no? Sí. Listo, Infraestructura. ¿Qué más podríamos hacer? La experta en infraestructuras, ¿qué sería invertir en infraestructura? Pues eso le da... Pensé que se le había cruzado la voz, pero me sexy por un momento. Entonces, ¿qué? Se reinvierte en la infraestructura, eso siempre como plataforma para la activación de nuevas actividades. Tal cual, divinísimo. ¿Sí se acuerdan la explicación tan bella de infraestructura que nos dieron? Está montada sobre esa definición. ¡No, lo perdimos! Otra vez. O sea, la acción normativa hace que se establezca una infraestructura. Entonces pongo el ejemplo del aeropuerto. El aeropuerto sirve como la infraestructura que hay de llegar al aeropuerto, sirve como una plataforma base para desarrollar nuevas actividades alrededor del aeropuerto. Entonces se empiezan a meter actividades especializadas en desarrollo de industria, comercio, vivienda. Claro. ¿Se acuerdan del Entonces dibujito? eso se vuelve, pues, Sí, un coletazo del aeropuerto es tener una infraestructura hotelera de primer nivel allá. Otro coletazo es tener una infraestructura logística de primer nivel allá, ¿cierto? De modo que si un día yo quiero hacer exportación de hierbas tratadas medicinales para mandar a Estados Unidos. No, lo decía por el caso de Italy. Busqué alguna que le reconociera la cara de Italy. Tú eres de Italy, ¿cierto? Sí, exacto, ¿ves? No me equivoqué. Busqué a alguien con cara de Italy y dije, bueno, si cogiéramos las hierbas medicinales, las aromáticas colombianas y las quisiéramos volver un producto de primer nivel en Estados Unidos, ya no nos toca invertir en una cadena de frío y en una infraestructura de transporte de primer nivel, porque Flores y el aeropuerto ya abrió el camino. ¿Sí? Y está todo para
poder ser aprovechado. Eso puede Hay que llamarse negociar. accidente histórico. Y es algo que ya están dando por hecho. Digamos, perdóname que te interrumpa, es que la pregunta es interesante, ella me preguntó si esto es un accidente histórico. Muchas infraestructuras aparecen por accidentes históricos. O sea, hay un caso que dice Paul Krugman en su libro que es que hay una ciudad que es la dura de los colchones en Estados Unidos y es puro accidente histórico que llegó el primer colchonero. Pero una vez eso pasó, empezó a cristalizar capacidades y recursos. Y creó las estructuras para... Bueno, listo, divinísimo el ejemplo. Tú tenías uno con el agua. ¿Cómo podríamos entenderlo así? ¿Del gobierno? No, con el La agua. infraestructura de la... No, fui yo. No, tú me dijiste lo de limpiar el río Recuperación. Bogotá. La ¿Recuperar el río recuperación Bogotá? del río ¿Me equivoqué? Ah, sí, que utilizan como los impuestos. Pues sí, pero ese mecanismo no. ¿Cómo con la misma lógica de infraestructura sería invertir en recuperar el río Bogotá? Una acción de este caso. ¿Vale la pena recuperar el río Bogotá? Claro. Sí. En términos de recursos y Se capacidades. supone que va a abastecer a toda la ciudad. Para Claro. poder reinvertir. Claro, esa agua está en un punto que no sirve para nada. Para Era nada. feo. Pablo era feo. Bueno, mentiras. El Muña produce electricidad. Pero si tuviéramos el río limpio, ¿qué podría servir? Exacto, produce electricidad solamente por ser la capacidad de tener agua, pues el Servicios movimiento hídrico, pero si uno invirtiera en la parte ya de recuperación del río, podría ser igual eso, pero lo otro. Claro, toda la cuenca del río Bogotá, el río Bogotá podría ser la gran arteria que vuelva mucho más productiva toda la capacidad agrícola de la sabana. Incluso, no solamente Sin contar pensar... con que todos los municipios tomen agua. Exacto, no solamente hacer que el río sea tomable, sino pensar todas las laderas, por ejemplo, de los ríos, todo lo que pasa. Acuérdense lo que pasó hace unos años con las inundaciones, hace un año con la inundación y la sabana, la Universidad de la Sabana. Fue terrible, estaban por sacar su edificio nuevo, muy contentos, y el río Sí, se a lo... un colega se le inundó la sala y ese sofá ya no se puede hacer nada. Quítale el horario de Bogotá a un sofá. Eso es contrastado con la situación ahorita de la sabana, o sea, las sequías tenaces. Sí. Y de todos los pozos sépticos y del problema de los, ¿cómo se llaman lo que reúnen los pozos sépticos? En Chía es terrible. Ustedes van a Chía, han ido últimamente a Chía a los centros comerciales que están ahí. Es terrible, todas las condensaciones, todos los olores, entonces ya no solamente es el agua, son las tierras y es un efecto en cadena. Restaurar, regenerar, voy a llamarla esa. Pero restaurar, regenerar sería un principio solamente con recursos naturales. Yo podría restaurar, regenerar un recurso cultural. Sí. Ah, diseñadores en acción, ellos sí saben que eso se puede hacer. Tengo un ejemplo. Que ¿Ok? las empresas están dando como incentivo a las empresas de que si contratan a guerrilleros o bueno, no sé, personas involucradas, les van a bajar como los impuestos y cosas así. ¿Y ahí sería hacer qué? Pues que están involucrando a Digamos, restaurar un capital humano. Sí. Bueno, y un capital cultural, el ejemplo que pregunté. No podría Patrimonio. en el uso de infraestructura pública de almacenamiento. Pero me cambiaste de tema. No, pero era cultura ciudadana. Ah, la cultura ciudadana. Sí, la cultura ciudadana es un recurso, clarísimo, pero un poco más de este estilo. Pero digamos ahí puede ser como las campañas que comenzaron a hacer cuando hubo, digamos en cuanto al campín, cuando comenzaron, que se puso muy violenta las barras bravas, digamos, digamos como el país tiene una historia y un contexto cultural muy rico en cuanto al fútbol y en un estadio tan importante en el país como el Campín comienza a tener esa violencia, hace que las personas que realmente van a aprovechar la cultura dejen de asistir al evento cultural por el hecho de que hay factores externos que influencian ese evento. Entonces, cuando comienzan las campañas y toda la policía y se refuerza todo y el gobierno comienza a actuar para que ese tipo de acciones dejen de suceder, para volver a enriquecer la cultura que ya existe en el país. Y garantizar la asistencia de quienes nos... Exactamente, Es como un bucle de garantizar. este estilo. Ay, no estoy Pero, segura, pero vamos, los del Un campín... segundito. ¿Se dan cuenta que estamos empezando a brifear? Así sea un proyecto que ya existe, así se brifea. Eso es lo que estamos buscando. Una pregunta. Ay, espérame, yo pregunto a los del campín. Los abonos, ¿desde hace cuánto están los abonos? Hay una abono. Desde que existe el agro. Como una facilidad de pago desde los 90.
Pero antiguamente ya existía. Se perdieron y volvieron buscando ese compromiso de las personas que realmente soportaban los equipos. Como ofertas cuando se compra en familia. Entonces es mejor si se va en familia y está Fíjense cómo garantizando está bien eso. diseñado. Esa Perdóname, pero tal vez no es suficiente. No es suficiente. Fíjense que si queremos, digamos, contribuir a la consolidación de un ecosistema de negocios de fútbol interesante, ese es un componente, pero uno dice, bueno, está el tema de la seguridad, el tema de la gestión del tráfico, el tema de la regeneración del capital humano de las pandillas futbolísticas en hinchadas ricas en bla, ¿cierto? Fíjense que es un montón de estrategias que tienen que converger y saber que el resto de las patas están funcionando, ¿sí? No basta si yo hago un drama por evitar el lanzamiento de desechos al río Bogotá. Tengo que visibilizar los incentivos que necesitan el resto de actores sociales para activarse en esa función. Tengo que visibilizar el incentivo de esta es el agua que tomamos, el incentivo de esta es el agua con la que producimos todo. Esta es el eje organizador de todo el desarrollo agrourbanístico de la sabana de Bogotá. ¿No? Y no simplemente de pronto, por ejemplo, linchar a las curtiembres, poner las cabezas en estacas por toda Chocontá para hacer un escarnio público, que es lo que haría Pachito. Una pregunta. ¿El patrimonio se puede restaurar a través de la infraestructura? Ese sería un lindo brief para el taller de Cartagena si les doy la muralla. O cristalizarlo. Una infraestructura del siglo encaminarla. XVIII para la guerra es ahora una infraestructura del siglo XXI para la cultura. Está chévere. Yo lo quiero. Anótalo. Yo lo dije, yo me lo fui. No, ese fue el brief del taller de Cartagena en el... No sé, la última vez que fui. Claro, vomitaron todos. ¿Cómo así que vamos a usar la muralla como objeto? ¿Pero qué? Entonces... O sea, en esa restauración había una resignificación. Sí. Bueno, otras. A un rescate. Pensemos otras acciones. Aprovisionamiento. ¿Qué es aprovisionar capacidades? Reinvertir para aprovisionar capacidades. No. Bueno, provisión. Yo qué sé. Poner el maldito aeropuerto. Invertir en poner el aeropuerto. Invertir en las... Ahí no sé. La infraestructura es un ejemplo de eso. Ahí no sé si estaría, y lo pensé de acuerdo, pues como para recolectar y condensar recursos. Los recursos humanos también podrían estar en el caso, por ejemplo, de Alpina en la creación de alianzas regionales. Uy, me perdiste. Y los mataste a ellos. ¿Sí? Como aprovisionamiento podría aprovisionarse recurso humano también. Claro. En la formación de Por funciones. ejemplo, en el programa del Ministerio de Comunicación y esa vaina, TICS. ¿Para qué son las becas en formación tecnológica de programación de ingenieros de sistemas? Para que haya más ingenieros. Sí, pues porque si no, pues qué infraestructura si no las sabe operar nadie. Necesita operarios que sean capaces de montar una estación de... Bueno. Y fíjense lo que están razonando ahí. ¿Ah? Sí. Sí, son bucles de reinversión. Es decir, el claro ejemplo de una industria extractiva aparte de la minería es una maquila. Una maquila de blue jeans no deja nada. Nada. Pues un salario de mierda para una señora no es nada. Algunas de esas actividades podrían estar abarcando los dos, el de restauración Claro. general de aprovisionamiento. Claro. Por ejemplo, volviendo al tema de lo de los abonos. Ahorita la última campaña que hizo el Medellín para restaurar esa fe en el equipo era que si se vendían completamente todos los abonos los iban a cobrar como a mitad de precio. Entonces, al hacer eso estaban regenerando como la fe en el equipo, ya que incentivaban a todos ir al estadio, pero a su vez estaban aprovisionando el capital económico para seguir invirtiendo en el equipo de esa manera. ¿Qué pasa si yo empiezo a razonar qué hacer con los profesores del distrito que voy a sacar de la jornada única con razonamientos de ese estilo? Empiezo a juntar sinergias de orden cultural, con de orden institucional, con de orden infraestructura, con de orden... Es que ese es el problema. Cada actor piensa, yo voy a hacer un andén. El andén no sirve. Yo voy a hacer una beca. La beca no sirve. Sirve todo. Sí. Pero nadie es capaz de razonar todo. Por eso estamos tratando de entrenar gente que razone todo al tiempo. Me dan las patas sentadas y como...
David, aquí la parte de invertir como en el bienestar. O en las listas que estamos en. Sí. Sí, digamos de capital humano o de capital biológico. O una O de regeneración. restaurar, o sí, o regeneración y restauración. Cualificación. ¿Qué sería cualificación? También, ¿no? Fíjense que son en realidad pueden ser sinónimos. Bueno, y allá. ¿Qué cosa? Eso es en la Aquí parte estoy de invirtiendo en producción. mejores capacidades de producción. gestión y gobierno. Nos hacemos infraestructuras, mejoramos el capital humano, compramos tecnología. Eso casi todo reporta. Ustedes leen el PTP y es una lista de esto. ¿Y esto? Leyes. Regulación, sí. Entonces, pero ¿cómo reinvierto en mejores leyes? Y de hecho hay las mecánicas. ¿Qué es una cosa como la Fundación Ideas para la Paz? ¿Qué es eso? Crear nuevas leyes. Sí. Por ejemplo, pero es que una cosa es un proyecto de ley pensado. Es prepararse para la paz. Claro, pero. O Sí, sea, La construcción de la pero pensémoslo más pragmáticamente. ¿Qué hace un sitio como esos? Exacto, tener recursos intelectuales para saber qué hacer. estudia Esos los son- posibles casos. Ajá, que los centros de puede- pensamiento hacen eso. Es invertir en pensar qué vamos a hacer. ¿Cierto? Un centro de innovación, por ejemplo, no es un centro que produce. No. Es un centro que dice, bueno, y ahora capacidades para innovar, que las capacidades para innovar no son capacidades productivas, en realidad son capacidades. Ajá. Ah, todo se teje. Entonces, si tenemos bueno, pero pensemos algunas. Entonces, bienes públicos, aunque eso también se corta, eso está intermedio, ¿no? Bienes públicos está intermedio. Sí, es que no existe nada realmente. No, me perdí. Sí. Me perdí. ¿Estos suyos son borrables, madre? Eso fue el rector. Así. Esta es la caja que le dio cuando le dieron la bienvenida y estoy aquí. A mí no me dieron nada, entonces yo uso lo que le da. Me Borrador, perdí ¿dónde está? porque ¿qué es lo que estamos poniendo? El bucle de reinvertir en gestión y gobierno. Pero, por ejemplo, asociatividad es claramente uno. Esa. Asociatividad. Y digamos, algo como una certificación. Por ejemplo, Eso está muy bien. ese es divinísimo. La gestión de conseguir que defiendan algo como patrimonio cultural. La gestión para defender algo como denominación de origen. La gestión para defender algo como territorio de paz o étnico. Eso en cuanto a certificación. Esas son buenísimas. Y de funcionamiento también. Y más como en Todas las de cuanto regulación, a ISO, acreditación, digamos en cuanto a calidad o ese tipo Claro, de cosas. acreditación. ISO. Y digamos los premios, por ejemplo, reconocimientos. Sí. Sí, sí, sí. Como el premio Innova que daba el Sí, gobierno. sí. Y le ganaron los jóvenes. Pero están pensando todo lo que hay que pensar, funciona. Tengo una pregunta. Pero yo no sé la lista. Acreditación, ¿cómo llamamos Sí, la yo que tú nos también tengo ayudaste? certificación. Certificación. Reconocimiento. Eso. Y reconocimiento. Había otra. Vigilancia y control. Esa. O veeduría. Sí, vigilancia y control. veeduría. O vigilancia y veeduría. Ujú. Sí. Infraestructura. De hecho, cuando uno lo analiza desde esta perspectiva, participar en política, vincularse a un partido, vincularse en la acción política de cualquier, es una forma de hacer esto. Y de hecho, estas son acciones políticas. Pero esa gestión y gobierno tiene que ser necesariamente Un papel que ponen en los oficial. No. Otra vez. Claro, si nosotros nos reunimos como colectivo para que declaren patrimonio este edificio porque no lo tumben. Sí, tal cual. Pero es parte dentro de la gobernación, sí, de la certificación. Bueno, entonces, si no tenemos ninguna reinversión en el territorio, tenemos pura economía extractiva. Una maquila, un pozo completamente en manos de la British Petroleum. De Por decir algo. ¿Ah? Sí, o Pacific, como ha pasado aquí. Que él reinvierte es en publicidad para que no crean que lo que está haciendo no es extractivo. Bueno, entonces, este bucle de gestión y gobierno de regulación nos crea más agencia y hace desarrollo institucional. Este bucle de reinvertir en capacidades nos crea mejores estructuras y desarrollo económico. Esto
capturar valor también es más consumo agregado. Es más plata para comer hamburguesas, ir al cine, pagar ropa. Todo esto suma desarrollo local. Entonces, nuestra misión es reunirnos por facetas, contarnos nuestras arenas y juntos hacer un diagnóstico de este estilo de cómo está la cosa. ¿Podemos hacer un review de Nike? Por favor. Sí, ya, calma. La pregunta. Teniendo en cuenta que se necesita un incentivo para la gestión de la regulación del gobierno, ¿dónde entran las entidades que son autónomas? ¿Cómo así? ¿Cuáles autónomas? Digamos, Natura, que es para la regulación del río, los Sí, parques. pero a ver, los incentivos no son una cosa que da la ley. Ojo, la ley puede promover incentivos o penalizaciones, que es como un refuerzo negativo. ¿Y los Refuerzo incentivos pueden hacer- positivo, ojo, es un incentivo, refuerzo negativo es como una penalización. Pero eso los puede poner cualquier actor social. ¿Pueden hacer de forma colectiva? Claro. Es decir, los incentivos colectivos creo que son los efectivos. Pues, a menos que yo sea, yo no sé, el señor Burns y digo al que me haga un premio, sí, yo pago el premio de innovación. Pero una entidad autónoma, ¿qué incentivo tiene para estar regulando e invirtiendo en ese recurso? ¿Me entiendes? Pues eso sería como Es los decir, ideales, ¿no? Perdón, que me iban a hablar allá. ¿Qué ibas a decir? Pues que yo vi un caso, que en Sergio, pues lo vi en Sergio, literal que era una persona que iba La devolvieron mucho, se tiró séptimo y la mandaron aquí. ¿Qué fue? Era una persona que iba a un pueblito y pues le daba pedazos de territorio, como de tierras que él tenía, a las personas que se volvieran estériles. Porque El bingo con el Río Cedro. yo lo vi. No, yo no sé, ¿viste? O sea, es un señor. Donde había mucho niño y no había pues plata para mantener. Pero el señor no es de acá, no es colombiano, ¿sí? No. Sí, sí es. ¿Sí es? Pero el caso es que pues es una persona o una vaina que no es del No. gobierno. Una cosa. Pero intenta regular. Sí, sí, y uno puede criticarlo porque eso es una forma de eugenesia. Pero bueno. ¿Los incentivos tienen que ser necesariamente explícitos o puede ser alguna dinámica? No, puede ser una dinámica que los actores no leen y los tiene controlados, por supuesto. Y que alguien que lo lea decida integrarse. O visibilizarlo, sí. Es decir, el incentivo para defender el agua del río Bogotá debería ser de todos, pero no está visible y por lo tanto no actuamos con él. Pero no me lo contaste. A ver, ya hemos dicho que Es el debate de anoche. el valor puede puede acumularse en cualquier forma de capital. Simbólico, político, cultural. Promueven esa conciencia ¿Sí? ciudadana también. Sí, entonces simplemente un actor se posiciona en un lugar donde puede tener acceso a ese capital vía esa acción que está haciendo. Entonces estas fundaciones, por ejemplo, yo conozco una que mueve un montón de plata de la cooperación norteamericana, USAID, y obviamente USAID les paga por funcionar. Entonces, digamos, no tiene un ánimo de lucro en el sentido de que no generan excedentes para luego volverse ricos con ellos, pero tienen excelentes empleos, tienen prestigio, tienen influencia política, y entonces esta ONG sigue así. Bueno. Tengo una pregunta. En esa parte de consumo agregado, es que no entiendo bien. O sea, ¿quién es el que está teniendo ese consumo agregado? Todos los actores, es decir, si creamos valor con nuestra actividad económica y con la manera en que la regulamos, parte de esa plata la reinvertimos en más máquinas, parte de esa plata la invertimos en que el sistema sea estable y parte de esa plata no la comemos. Entonces, si esta ecuación funciona, digamos, si mi equipo de fútbol tiene cada vez mejores jugadores y mejores instalaciones en el club, cada vez la organización del club hace que no nos coja un mafioso, sino que tengamos un conjunto accionario que permita bla, 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 ¿cierto? Entonces, eso sumado, pues produce mejor fútbol, mejores ingresos, no sé qué, no, pero también pues plata para los accionistas, mejor espectáculo. Sí. Si por el contrario, digamos, todo nos lo gastamos en producir un solo cuadrado que vendemos carísimo y después todo el sistema se nos colapsa, pues sí, extrajimos valor de la comunidad futbolística de donde sacamos a cuadrado y ya. Nos llevamos todo el oro, nos llevamos todas las... Fíjense que al haber sido una colonia, le dio mucha fuerza a las instituciones extractivas. Las instituciones de la colonia eran extractivas. Todos iban por la colonia.
Entonces estos 500 años, no, estos años republicanos han sido toda una discusión y una gresca por ver cómo creamos instituciones que no sean extractivas y que reinviertan en capacidades sin gobierno. ¡Chachán! Paremos, ahora sí hablemos de los nuevos.